Del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó 1 libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Qué clase de seguidores de Jesús somos? ¿Qué clase de católicos somos? ¿Decimos que amamos a Dios y lo amamos de verdad? ¿Decimos que somos buenos cristianos, pero si somos seguidores de verdad del Señor? El Señor nos dice: ¿tú me amas de verdad? ¿Tú me sigues de verdad? ¿Tú me quieres de verdad? Pensemos en esta santa palabra que el Señor nos da. Marta, Lázaro y María, que eran hermanos, eran amigos del Señor. Y eran amigos porque lo amaban de verdad y porque lo seguían de verdad. Y el Señor estaba en su casa porque se sentía amado de verdad, escuchado y seguido de verdad por estos 3 hermanos. Cada uno, con su forma de ser y de vivir, amaba al Señor. Pero también estaba en esa casa Judas. Y también en esa casa o cerca, rondando, estaban los sumos sacerdotes, los escribas o los fariseos. Y había más gente que estaba por ahí mirando a Lázaro, que había sido resucitado por el Señor. Podemos mirar a cada una de estas personas que se nos presenta en la palabra hoy. ¿Qué clase de seguidores del Señor somos? ¿Cuántas gracias del Señor hemos recibido? La vida, la salud, la familia, el alimento, la inteligencia, el sentimiento, el que podemos ver, hablar, escuchar, o tenemos los sentidos plenos, podemos caminar, tenemos muchas personas a nuestro lado. ¿Cuántas gracias del Señor hemos recibido?
Lázaro recibió la resurrección, pero se dedicó a amar al Señor. Hubiera podido recibir ese regalo, ese milagro, y seguir su vida común y corriente, sin amor a Dios, pero él se unió al Señor. ¿Cuántas veces nosotros recibimos bendiciones? ¿Cuántas veces Dios por medio de otros nos da bendiciones? Nos ayuda, nos fortalece, nos habla, nos da ayudas incluso materiales. Y nosotros no las vemos, ni las agradecemos, ni le damos gracias por el pan de cada día, por poder movernos y tener la salud, por tener un techo donde recostar la cabeza, por tener un hogar y una familia. Deberíamos de ser como Lázaro, agradecido y seguir al Señor, seguirlo fielmente y firmemente. A veces se nos olvida las bendiciones que hemos recibido y ante el primer problema y la primera dificultad y la primera enfermedad o angustias o desesperaciones o cosas que ocurren en nuestra vida, decimos, ¿y Dios por qué no me ayuda? ¿Y Dios dónde está? ¿Y qué le pasa a Dios que no se manifiesta? ¿Y por qué se presentan estos problemas en mi vida? Pero nunca le agradecemos lo que sí nos ha regalado. En el momento de la prueba, de la tentación, le reclamamos a Dios su presencia, y en el momento de las bendiciones nunca le decimos gracias, Señor, gracias por estas bendiciones, gracias por lo que hay a mi alrededor. A veces los problemas que tenemos con los demás, le reclamamos a Dios que por qué tenemos esos problemas con los demás, pero no le agradecemos a Dios por el amor de los demás, por la amistad de los demás, por el cariño de los demás, por la preocupación de otros por nosotros, por la ayuda que nos dan otros. ¿Qué clase de seguidores somos del Señor? ¿Será que somos como Lázaro? ¿Que lo amamos de verdad? ¿Que lo seguimos de verdad hasta la muerte como seguidores fieles? ¿Que en agradecimiento por esas bendiciones estamos ahí a su lado? Y lo mismo como Marta y como María, ahí al lado de Jesús, sirviéndole y amándolo, escuchándolo. ¿Qué clase de seguidores somos del Señor? Y dice la santa palabra, Judas Iscariote, uno de sus discípulos. Y era discípulo del Señor. ¿Y quién fue Judas? Un traidor. Vendió a nuestro Señor. ¿Cuántas bendiciones recibió del Señor? Lo llamó para que fuera su apóstol, para que fuera un discípulo suyo, un seguidor. 3 años estuvo a su lado. Judas hizo milagros porque era apóstol y fue enviado a expulsar demonios, a sanar, a liberar, a profetizar, a hablar en nombre del Señor. Pero no amaba al Señor. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Qué tal que seamos como Judas? Que decimos que estamos con el Señor, porque vamos a misa, porque yo rezo, porque yo me doy la bendición, porque rezo una novena, porque yo de vez en cuando rezo el rosario, porque yo voy a un cenáculo de oración, porque yo voy a un grupito de oración, yo soy buen cristiano. ¿Usted es verdadero seguidor de Cristo porque va a los sacramentos? ¿O porque constantemente, tanto en su vida sacramental, como iglesia que es, como cristiano, y en su vida de cada día, usted ama a Dios ahí en su vida? Usted ama, perdona, como el Señor perdonó, ama como el Señor ama, ora como el Señor ora, piensa como el Señor piensa, sigue a nuestro Señor de verdad en la fe. Es que muchos dicen hoy en día, somos cristianos, pero van y desfilan con los que están a favor del aborto, con los que apoyan la eutanasia, con los que apoyan el divorcio, con los que apoyan las uniones homosexuales, con los que apoyan la discriminación. Están de acuerdo con las uniones de hombre con hombre, de mujer con mujer. Y dicen que son cristianos. Y dicen que aman a Dios, y dicen que ellos creen en Dios.
No, un verdadero seguidor de Dios es el que le cree lo que Él mandó en su palabra, lo que Él mandó en su iglesia, en su magisterio. No se es cristiano solo porque se va a la Santa Misa, o porque se reza una oración, o porque yo soy bautizado. Se es cristiano porque se ama de verdad, porque se es radical. Judas era apóstol y se ufanaba de ser apóstol, y fue y entregó al Señor, y fue y lo traicionó. No le importaba el Señor, ni los pobres, dice la palabra. Era un egoísta. Y a veces nosotros somos egoístas, queremos todo para nosotros. Queremos que Dios gire en torno a nosotros y nosotros no le rendimos gloria. Queremos que Dios nos haga el milagro, pero nosotros no nos arrodillamos ante Él. Eso es como los borrachos, que quieren que su matrimonio esté bien cuando ellos traicionan a su esposa con la borrachera. Cuando viven en unión libre. Dicen, yo creo en Dios, y viven en unión libre, y viven en pecado mortal. Pero dicen, yo creo en Dios, y yo voy a la misa, y muchos hoy en día hasta dicen que comulgan, que porque ellos reciben al Señor porque lo aman. No, si lo aman, ¿por qué no se casan? ¿Por qué no siguen el precepto y el amor de Dios que dice que deben casarse como Él manda, no como ellos quieren? Es que los seguidores modernos del Señor, los cristianos llamados modernistas, hoy quieren hacer las cosas como ellos quieren, como ellos desean. Entonces, vuelvo y repito, son los que apoyan el aborto, las uniones homosexuales, el divorcio, el vivir en unión libre, la eutanasia y muchas cosas más. ¿Son verdaderos cristianos? No, el verdadero cristiano es el que sigue al Señor en la verdad. Judas era apóstol, pero no amó al Señor, lo traicionó. Lo traicionó. No todos los que están en la Santa Iglesia son verdaderos cristianos. No todos los obispos y todos los sacerdotes son verdaderos cristianos. Hay obispos que traicionan el nombre del Señor porque no son fieles a la verdad apostólica, porque no predican el magisterio de la Santa Iglesia, porque no viven en la verdad y predican la verdad del Señor, porque no predican el magisterio, la moral, el dogma de la Santa Iglesia que está fundamentado en la Santa Palabra. Pero dicen que están al lado de Jesús, como Judas, y van y lo traicionan. Lo traicionan por el mundo, por la política, por lo que diga el mundo, por lo que digan las nuevas políticas de la moral, de la sexualidad, del matrimonio. Porque quieren inventar nuevas modas de vivir el matrimonio para decir que no es pecado, que la unión libre no es pecado, que estar divorciado y vuelto a casar no es pecado. No, o a Dios se le sirve de verdad como Él manda, o se es un Judas que lo traiciona, que va y lo vende con sus ideas, con sus pensamientos, palabras, predicaciones y forma de ser. ¿Qué clase de seguidores somos nosotros? ¿Somos verdaderos cristianos? ¿Que luchamos por la fe y la verdad? A Judas no le importaba el Señor, no le importaban los pobres, le importaba su propio bienestar. Le importaba quedar bien con los demás, los respetos humanos, la falsa prudencia. No le importaba a nuestro Señor. Si le hubiera importado a nuestro Señor, no lo hubiera vendido, hubiera luchado con Él. Y dice la palabra de Dios que los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos por su causa se iban y creían en Jesús. Y es que Lázaro daba testimonio del Señor, y es que Lázaro amaba al Señor, y es que Lázaro vivía del Señor, y Lázaro proclamaba a nuestro Señor, no se proclamó a él mismo, no era un egoísta, no se idolatraba a sí mismo, amó al Señor, siguió al Señor, luchó por el Señor. Ese es un verdadero cristiano. Y por eso lo perseguían, por amar al Señor. Porque hacía que otros creyeran en el Señor. Porque hacía que otros vivieran con el Señor. Porque estaba al lado del Señor y le creía plenamente. ¿Por qué no dijeron matemos a Judas?
¿Por qué no decían eso? Pues porque Judas no amaba al Señor y se le notaba y fue y lo vendió. Pero a Lázaro sí lo querían matar, porque era seguidor fiel del Señor. No todo el que se llama cristiano es verdadero cristiano, seguidor del Señor. Y para seguir al Señor hay que ser fiel a Él en su palabra, y en su iglesia, en su palabra y magisterio. En la Santa Iglesia una, la única que fundó el Señor. En su Santa Iglesia santa, porque santo es su fundador. Y santos tenemos que ser sus miembros.